comienza una serie de temas sobre el Verbo encarnado. Nosotros creemos que Jesús es Dios, Dios encarnado, Dios todopoderoso, creador del universo, pero que un día tomó forma humana, estuvo entre nosotros y vino a rescatarnos, a salvarnos. Para eso tomó forma humana. Ya Isaías profetizó más o menos 750 a 800 años antes de Cristo. Esto nos ayuda a tener una certidumbre real de que las Escrituras son palabra de Dios, porque ¿cómo podría Isaías saber desde el punto de vista humano que Dios vendría en carne? Si Isaías no es un profeta inspirado por Dios, ¿cómo podría decir eso? Pero las Escrituras nos confirman que estos profetas estaban conectados, eran los proclamadores de las verdades eternas, y que lo que dijeron era la verdad. Profetizaron hacia adelante. No fue el único, también Jeremías y también Elías y también Moisés, 1500 años antes de Cristo. Pero hoy solamente tomamos a Isaías. Profetizó y se cumplieron las profecías de Isaías. Ahora, ¿saben ustedes cuántas profecías se cumplieron en Jesús? Profecías de ya reuniendo todos los profetas y los salmos del Antiguo Testamento. Se predijeron más de 300 profecías. Hoy vamos a ver una parte minúscula de todo ese mundo de profecías que se cumplieron cuando vino el Salvador del mundo. Vamos a empezar. En el boletín ustedes tienen un tema y que puede ser un folleto para que se lo regalen a alguien. ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo? El propósito de este tema es presentar a Jesús como el Verbo encarnado en una serie de sermones en este mes de diciembre. Ahora, textos que nos hablan de que Jesús fue encarnado. Primero, aquí tenemos al Evangelio de Juan 1, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el verso 14. Vean ustedes entonces. Y aquel Verbo, que es Jesús, fue hecho carne. Colosenses también nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dios, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. He aquí, esto demuestra que Jesucristo es el Verbo encarnado, del cual hablaremos todo este mes. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice Filipenses 2, 6 y 7. Aquí se establece que Jesús, aunque era Dios, tomó forma en ser humano.
Este acto de encarnación es fundamental para entender cómo el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y nos trajo redención. Primera de Juan 1, del 1 al 3 dice: lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Es este mismo Verbo que nos está hablando. Juan enfatiza, Juan el apóstol, enfatiza la realidad física de Jesús, quien fue tocado y visto por los apóstoles. Esto confirma la encarnación del Verbo como una experiencia tangible y real. De este Verbo que se hizo carne, Isaías profetizó antes de que viniera. Por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, principalmente porque las profecías que se dijeron muchos años y siglos antes se cumplieron. Por eso no es un libro como cualquier libro. La Biblia es la revelación de Dios, de su plan eterno de salvación. Y ahí estamos.